Cordial saludo. Este es el entregable final de la materia Innovación en el diseño curricular con el docente Luis Arturo Guerrera Aspetia. Los integrantes son los compañeros James Monera, Tatiana Echavarría y mi persona Andrés Espinal. Bueno, para este trabajo, pues nosotros hicimos un diagnóstico realizado en el Centro Educativo Rural La Chiquita, en las tres sedes donde nosotros laboramos como docentes. Lo que, lo que pretendemos es realizar o diseñar una propuesta de innovación curricular en donde se articule pues el currículo y su contexto rural pues con los saberes locales y las competencias del siglo XXI en referencia pues a las tecnologías. La intención pues es el fortalecimiento de los docentes en cuanto a la implementación de las pedagogías activas mediadas por las TIC, también de los mismos estudiantes. Y esta propuesta, de forma general, busca como dos cosas específicas. Primero, pues reducir la brecha digital y fortalecer pues una identidad territorial y brindar otras pedagogías activas e integrar al currículo las TIC. Pues nosotros tenemos como objetivo diseñar una propuesta de integración TIC adaptada pues al contexto rural del Centro Educativo Rural La Chiquita, donde se ven las formaciones docentes y bueno, entonces tenemos pues tres propósitos principales. Uno pues es, como estaba hablando, lo de la integración de las TIC en el currículo, que responda a las necesidades del contexto rural en el que nos encontramos, fortalecer las prácticas pedagógicas que sean de forma innovadoras, que sean de pronto un poco más activas y que generen un poquito más de aprendizajes más significativos y que promueva la participación. Que garantice pues, la formación docente. Todos los docentes necesitamos un poco más de formación en cuanto a lo de las TIC y de una otra forma ir reduciendo la brecha digital en el que nos encontramos actualmente. Al iniciar el proceso o este proyecto, pues vimos pues como retos cuatro necesidades principales en el Centro Educativo Rural La Chiquita, pues en relación al currículo. El primero era la integración de las TIC en la educación. Para eso era muy importante la formación docente, la infraestructura, el uso de las plataformas virtuales y las herramientas tecnológicas dentro del aula, pues son un poco escasas también debido a otros ítems. El segundo, pues tenemos que sea pertinente el currículo con el contexto, que todos sabemos que el currículo pues debe responder a las características de toda la sociedad, del entorno tanto cultural y económico, debe fortalecer el sentido de pertenencia y debe estar con unos enfoques específicos que respondan a las necesidades pues, de toda su institución. Eh, También otro de los retos que identificamos, pues la necesidad de la inclusión y la diversidad en el aula, pues todo en estas épocas sobre la convivencia escolar, sobre la inclusión, sobre la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje. Bueno, y esto pues basado en las leyes que actualmente pues se presentan. Y por último, el cuarto reto pues es la actualización del PEI en relación a todos estos objetivos de renovación, de inclusión, de metodologías activas, y de mantener pues una identidad y una pertinencia y además una calidad educativa en el PEI y en el currículo. Después de esto pues solamente escogimos o nos dimos a la tarea de trabajar en uno solo pues porque el tiempo apremia y es muy extenso pues trabajar los cuatro en este corto tiempo, entonces decidimos escoger lo de la integración curricular de las TIC en el Centro Educativo Rural de La Chiquita, pues esto favorece el aprendizaje significativo tanto de los estudiantes como una innovación curricular en los docentes. Entonces, en los estudiantes, pues promueve un aprendizaje mucho más significativo, promueve la participación, promueve un pensamiento crítico y también un aprendizaje como más autónomo. En la innovación pedagógica, eso va más dirigido como a los docentes, en el que se pretende que los mismos docentes utilicen pedagogías activas, utilicen el trabajo cooperativo, la integración al currículo de todas estas tecnologías. Tenemos lo que se requiere, pues obviamente se requiere afianzar las competencias tecnológicas de los mismos docentes para poder promover en los estudiantes que se generen unos aprendizajes mucho más significativos e integrar las tecnologías a todos esos procesos del aula. Y tenemos muchos desafíos, entre ellos lo de la brecha digital, tenemos también lo que no en todas las sedes tenemos muy buena conexión, que no todas las sedes tenemos acceso a todos los equipos tecnológicos. Bueno, para el desarrollo del proyecto, entonces tuvimos que investigar un poquito, indagar un poquito sobre la innovación de la tecnología para la enseñanza. Dentro de esa innovación educativa, entonces está que transformar las prácticas tradicionales
es vital para que pueda, digamos, forzar ese avance, como dijo el profe ahorita, para disminuir la brecha digital. Entonces, la inclusión de las TIC dentro de los procesos académicos es muy importante, no solamente porque la tecnología en sí ha avanzado mucho, sino porque entonces nosotros también tenemos que aprender a actualizarnos un poquito, un poquito. De ahí que los docentes tengan una formación en cuanto a TIC, a tecnologías de la información y la comunicación. Ese va a ser uno de los primeros pasos para que podamos incluir todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con herramientas TIC al currículo de nuestra institución, que es donde vemos que falta. Que falta infraestructura. Que falta dotación. Que faltan un montón de cosas referentes a este tema. Sí, pueden faltar, pero también pues en este proyecto nos dimos cuenta que también hay muchos equipos guardados y que no se utilizan porque el docente o es reacio a este tipo de enseñanzas o nunca le han enseñado a manejar o dice que es que está malo cuando en realidad pues simplemente es un desuso que se le da. Entonces, en todo esto de la importancia de la innovación en la enseñanza, nos dimos cuenta que la propuesta pues, responde a un reto que está actual, que es vigente y que necesitamos en la educación, que necesitamos, digamos, superarlo de alguna manera para que nuestros estudiantes también cumplan con el objetivo de la educación, que es salir preparados para la sociedad. Y obviamente necesitan de las TIC. Dentro de nuestra pregunta de investigación es de qué manera vamos a implementar ese modelo de formación docente y que esté basado en pedagogías activas para poder contextualizar nuestro P y nuestro currículo y adaptarlo a la nueva generación que hay. Dentro de esa pregunta de investigación, entonces también tenemos un objetivo general que abarca toda la propuesta, donde está fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje del Centro Educativo Rural La Chiquita mediante la implementación de un plan de formación. El profe Andrés lo mencionó al principio y es que vamos a tener la oportunidad primero de hacer como un diagnóstico de qué tenemos, qué no tenemos, formar a los docentes, que va a ser lo más importante, en pedagogías activas, en herramientas de IA y TIC. Y por último, ya vamos a llevar un poquito de la experiencia a los docentes dentro de cada una de las aulas. Eh, Estos son entonces algunos de los objetivos específicos. Como acabo de mencionar, vamos a tener entonces la formación a los docentes de todo el centro rural La Chiquita. Somos aproximadamente 23 docentes, un directivo rural. De ahí vamos a sacar, pues, o vamos a implementar algunas de las actividades con los estudiantes en donde puedan manejar herramientas TIC. Lo que dije ahorita, hay instituciones que carecen de dotación, está bien, pero sabemos que por lo menos tienen o un televisor o hay otras que tienen un video BIM y que la mayoría cuentan, así sea con un dispositivo portátil, que es lo que maneja el docente. Entonces, para poder mostrarles algunas herramientas, que los niños también lo utilicen, lo vean, o sea, que sea funcional, eso es lo que buscamos, que sea funcional. Vamos a incorporar pues algunas herramientas tecnológicas. Habíamos hablado en versiones anteriores de programas de IA y programas o páginas web como WordWall, donde vamos a poder desarrollar algunas de las actividades que allí se encuentran, como crucigramas, sopas de letras, pareados, bueno, un sinnúmero. Y por último, muy importante, evaluar los procesos para ver qué podemos mejorar, qué se puede hacer, qué podemos gestionar y saber si podemos seguir mejorando el proyecto. Dentro de la hipótesis que manejamos, entonces tenemos que al implementar un plan de formación docente y también estudiantil que integren las pedagogías activas con herramientas tecnológicas y contenidos que tengan en cuenta la ruralidad, se podrá dar un aprendizaje mucho más significativo, más participativo, porque también al final de todo vamos a poder involucrar un poco a las familias también en este sentido, que los niños les enseñen en la casa a manejar un computador o hasta en el mismo celular. La mayoría de las familias tienen un celular por el que nos comunicamos con el grupo de WhatsApp, entonces también va a ser muy importante eso, donde vamos a utilizar pedagogías activas. Ahí, por ejemplo, sería el de aula invertida, entonces sería muy importante. Y que todo esto pues nos lleve a una posible propuesta seria donde se pueda, como dije ahorita, evaluar para poder resignificar y que nos quede en el currículo para que docentes futuros lo puedan utilizar dentro de nuestra institución educativa. Bueno, en el marco conceptual, entonces, partimos de 5 ejes. En el primer eje se explica pues el currículo, vemos el currículo como una construcción social y dinámica. Entonces ya no se entiende como esa simple lista de contenidos,
sino que se considera más como esa construcción social y cultural que debe responder a las necesidades de la comunidad y a los cambios de la sociedad. Y en el contexto rural cobra aún más importancia eso porque debe partir precisamente el currículo desde la realidad del territorio y desde la cultura pues, que se tiene en ese contexto. Debe conectar estos saberes propios de la comunidad con las competencias que exige pues, el mundo actual. En cuanto al segundo eje, integración curricular de las TIC, integramos ahí las TIC y no significa pues únicamente que en las sedes tengamos computadores, que tengamos internet, sino que lo más importante es que esas herramientas transformen verdaderamente la forma de enseñar y aprender, porque encontramos pues que en la zona rural encontramos muchos desafíos como la conectividad, la escasez de los equipos y las necesidades, pues como lo mencionaba ahorita James, de fortalecer esas competencias docentes. Por eso este proyecto propone esa integración de las TIC y que vayan acompañadas con la formación docente y esas estrategias que son muy pertinentes en este mundo actual. El tercer eje están las pedagogías activas en los contextos rurales, que hace referencia al aprendizaje basado en proyectos, que es conocido pues como el ABP, metodologías que convierten al estudiante como el protagonista del aprendizaje, que investiga, que analiza y que resuelve pues problemas relacionados con su contexto. Entonces, para ello también vamos a intervenir pues con la metodología de aula invertida, herramientas como WordWall que estábamos mencionando ahorita. Bueno, el tercer eje es la brecha digital y equidad educativa. Este es un aspecto muy importante porque reconoce que todos los estudiantes tienen pues como las mismas oportunidades para acceder a la tecnología, especialmente en estas zonas rurales. Por eso se plantea que la SIC debe realizarse pues con un enfoque más que todo equitativo. Y el quinto eje, formación docente como eje transformador, es que el docente es el principal agente de cambio dentro de ese proceso de innovación educativa. Bueno, en cuanto a las propuestas formativas que ya hemos mencionado, está primero que todo la formación a los docentes en pedagogías activas y en cuanto a las estrategias pues relacionadas con las TIC. Como segunda actividad entonces nosotros tenemos el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, tiene que ver con que los estudiantes pues, de los grados de tercero a quinto consulten o se empapen más que todo pues como de la historia y las generalidades de la vereda y este proyecto pues se conviertan en cronistas de su comunidad mediante esta estrategia. La tercera actividad, la integración pedagógica de las TIC con uso de la inteligencia artificial, también para estudiantes de cuarto a quinto. Se introduce pues el uso pedagógico y ético de la IA, como hemos mencionado ahorita, y como cuarto, la aula invertida mediante la aplicación WordWall. Esta propuesta tiene que ver pues con metodología invertida, que los estudiantes inicialmente pues realicen actividades y que también pues puedan desarrollarlas en su hogar. Y la realización de videos de saberes del campo y emprendimientos, esta propuesta también dirigida a este grupo de estudiantes que tiene que ver con la participación activa de familias en donde ellos graban diferentes videos de acuerdo pues como a las actividades que desarrollan en el campo y puedan documentar pues como todas esas habilidades. Y como conclusiones, entonces llegamos a la conclusión de que la innovación curricular fortalece pues esa práctica docente mediante el uso de esas metodologías activas y definitivamente pues un currículo contextualizado que integre las necesidades, los saberes, las habilidades pues de los chicos de su contexto rural con las tecnologías digitales genera aprendizajes más significativos y más activos. La formación continua y el acompañamiento docente se saben pues que garantizan la sostenibilidad de los procesos en cuanto a la innovación educativa y finalmente las 5 estrategias de intervención contribuyen pues al fortalecimiento del currículo y al mejoramiento de la calidad educativa de toda la institución educativa. Y ya estas son algunas de las referencias. Muchísimas gracias.